Bienvenidos. Lo que están a punto de escuchar no son simples historias de terror inventadas para asustar. Son relatos reales, testimonios que 3 personas diferentes compartieron antes de desaparecer sin dejar rastro. Nadie sabe qué les pasó. Nadie sabe dónde están ahora. Lo único que quedó fueron sus palabras, grabadas, escritas, compartidas momentos antes de que se desvanecieran de la faz de la tierra. Algunos dicen que contar ciertas cosas atrae fuerzas que no deberían ser despertadas. Otros creen que hay secretos que nunca deben salir a la luz. Hoy, vamos a compartir esos relatos con ustedes. 3 historias. 3 desapariciones. 3 misterios sin resolver. Prepárense, porque una vez que escuchen esto, tal vez comprendan por qué estas personas ya no están entre nosotros. La primera historia nos llega de un hombre llamado Martín Echevarría, un técnico de telecomunicaciones de 32 años que vivía en un pequeño pueblo de la provincia de Córdoba, Argentina. Martín era conocido por ser una persona escéptica, alguien que no creía en fantasmas ni en lo paranormal. Trabajaba instalando antenas y sistemas de internet en zonas rurales, muchas veces en lugares remotos y aislados. El 23 de agosto de 2022, Martín publicó un extenso mensaje en un foro de internet relatando algo que le había sucedido 3 días antes. Según sus propias palabras, lo que vivió lo cambió por completo. Destruyó toda su incredulidad. Esto fue lo que escribió. Todo comenzó cuando me asignaron un trabajo en una estancia abandonada a unos 60 kilómetros del pueblo. La estancia llevaba más de 15 años sin habitantes. El dueño había muerto y sus herederos nunca se ocuparon del lugar. Sin embargo, un inversor compró la propiedad y quería instalar conexión a internet antes de comenzar las renovaciones. Mi trabajo era simple: instalar un repetidor de señal en el techo de la casa principal y asegurarme de que todo funcionara. Llegué al lugar cerca del mediodía. El camino de tierra estaba en mal estado y tuve que conducir despacio para no dañar la camioneta. Cuando finalmente vi la estancia a lo lejos, sentí algo extraño en el estómago. No era miedo exactamente, era más bien incomodidad. La casa era grande, de 2 pisos, con paredes de piedra y un techo de tejas rojas, muchas de ellas rotas o caídas. Las ventanas estaban tapiadas con maderas viejas y la vegetación había invadido todo el perímetro. Había algo opresivo en el aire. Un silencio demasiado profundo. Estacioné frente a la entrada principal y bajé de la camioneta. Llevaba mi equipo, mis herramientas y una escalera extensible. Caminé alrededor de la casa, buscando el mejor lugar para subir al techo. Fue entonces cuando noté algo peculiar. En una de las ventanas del segundo piso, la madera que la cubría estaba floja, casi desprendida. Y detrás de ella, alcancé a ver movimiento. Una sombra que se desplazó rápidamente hacia el interior. Me quedé helado. Pensé que tal vez había alguien ocupando ilegalmente la casa. Grité preguntando si había alguien ahí. Nadie respondió. El silencio volvió a envolverlo todo. Decidí ignorarlo y concentrarme en mi trabajo. Coloqué la escalera contra la pared lateral de la casa y comencé a subir con el equipo. El techo estaba en peor estado de lo que pensaba. Varias tejas se quebraron bajo mis pies mientras buscaba un lugar seguro para instalar el repetidor. Me tomó casi 2 horas terminar la instalación. Cuando finalmente bajé, ya eran pasadas las 3 de la tarde. Guardé mis herramientas en la camioneta y estaba a punto de irme cuando escuché un sonido que me heló la sangre. Era un llanto. Un llanto de niño que venía desde adentro de la casa. Agudo, desesperado, desgarrador. Me acerqué a la puerta principal. Estaba entreabierta. Estoy completamente seguro de que cuando llegué, esa puerta estaba cerrada. Empujé la puerta con cuidado y entré. El interior estaba oscuro y olía a humedad y abandono. Polvo por todas partes. Muebles cubiertos con sábanas viejas. El llanto continuaba, ahora más fuerte, proviniendo del segundo piso. Subí las escaleras despacio. Cada escalón crujía bajo mi peso. El llanto se detuvo abruptamente justo cuando llegué al pasillo superior. Había 5 puertas cerradas. Todas idénticas. No sabía cuál abrir. Entonces escuché una voz. Una voz de niño que decía: ayúdame, por favor, ayúdame. Venía de la última puerta al fondo del pasillo. Caminé hacia ella. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Giré la perilla. La puerta se abrió con un chirrido largo y agudo. La habitación estaba vacía. Completamente vacía. Sin muebles, sin nada. Solo paredes descascaradas y un piso de madera lleno de manchas oscuras.
Pero en la pared del fondo había algo que me hizo retroceder de inmediato. Había dibujos. Cientos de dibujos hechos con lo que parecía ser carbón o algo quemado. Eran dibujos infantiles, trazos simples pero perturbadores. Figuras humanas con bocas enormes y ojos vacíos. Casas en llamas. Niños llorando. Y en el centro de todo, una frase escrita con letras grandes e irregulares que decía: "Él nos hizo daño y nadie vino". Salí de esa habitación lo más rápido que pude. Bajé las escaleras corriendo y salí de la casa. Pero cuando llegué afuera, mi camioneta ya no estaba donde la había dejado. Estaba a unos 20 metros de distancia, con las puertas abiertas. Yo no la moví. Estoy completamente seguro. Me acerqué temblando y revisé el interior. Todo estaba revuelto. Mis herramientas tiradas en el suelo. Y en el asiento del conductor había algo que no estaba antes. Una fotografía vieja, amarillenta, rota en las esquinas. En la foto se veía a un hombre de unos 50 años, de aspecto severo, parado frente a esa misma estancia. Y detrás de él, borrosos pero visibles, había 3 niños pequeños mirando hacia la cámara con expresiones aterradas. No me quedé ni un segundo más. Arranqué la camioneta y salí de ahí derrapando en la tierra. Conduje sin parar hasta llegar al pueblo. Cuando llegué a mi casa, busqué información sobre esa estancia en internet. Lo que encontré me destrozó. En 1998, el dueño de esa estancia, un hombre llamado Esteban Correa, fue acusado de maltratar severamente a 3 niños que trabajaban allí como peones. Los niños desaparecieron y nunca fueron encontrados. Esteban murió 2 años después en circunstancias extrañas. Fue encontrado en su habitación con signos de haberse asfixiado, pero no había nada que explicara cómo. Desde entonces, nadie quiso volver a vivir en ese lugar. Ahora entiendo por qué. Yo vi algo en esa casa. Escuché algo. Y siento que desde ese día, algo me sigue. Escucho pasos en mi casa cuando estoy solo. Veo sombras en las esquinas. Y cada noche, justo antes de dormir, escucho ese llanto de niño otra vez. Ese fue el último mensaje que Martín Echevarría escribió en el foro. 2 días después, el 25 de agosto, sus vecinos reportaron que no respondía llamadas ni mensajes. La policía fue a su casa y la encontraron vacía. No había signos de violencia ni de robo. Simplemente había desaparecido. Su camioneta estaba estacionada afuera. Sus pertenencias intactas. Pero él nunca más fue visto. La investigación sigue abierta. Nadie sabe qué le pasó a Martín. Pero algunos que leyeron su historia aseguran haber tenido pesadillas con niños llorando y casas abandonadas. La segunda historia proviene de una joven llamada Carolina Méndez, una estudiante de 24 años de la Ciudad de México. Carolina estudiaba psicología y trabajaba medio tiempo en una librería del centro. Era una chica normal, sociable, con muchos amigos. Pero en octubre de 2023, algo cambió. Comenzó a actuar de manera extraña. Se volvió paranoica, evitaba salir de noche y constantemente miraba hacia atrás como si alguien la siguiera. Sus amigos se preocuparon e intentaron hablar con ella, pero Carolina se negaba a dar detalles. Solo decía que había hecho algo que no debió hacer. El 14 de octubre, Carolina envió un mensaje de voz de casi 15 minutos a su mejor amiga, Laura. En ese mensaje, finalmente contó lo que le estaba pasando. Laura guardó ese audio y lo compartió con la policía después de la desaparición de Carolina. Este es el contenido de ese mensaje. Laura, necesito que alguien sepa esto. Si me pasa algo, quiero que sepas la verdad. Hace 3 semanas fui con unas amigas a una sesión de Ouija. Sé que suena estúpido. Sé que siempre dije que esas cosas eran tonterías. Pero fue por diversión, ¿sabes? No pensé que fuera real. Fuimos a la casa de Daniela. Ella consiguió un tablero antiguo que compró en un mercado de pulgas. Decía que era auténtico, de los años 50. Éramos 5 en total. Apagamos las luces, pusimos velas y comenzamos. Al principio no pasaba nada. Hacíamos preguntas y el puntero no se movía. Pensamos que era una pérdida de tiempo. Pero entonces Daniela preguntó si había alguien ahí con nosotras. Y el puntero comenzó a moverse. Lento al principio. Fue hacia el sí. Todas nos miramos sorprendidas. Pensamos que alguien lo estaba moviendo intencionalmente. Preguntamos cómo te llamas. El puntero se movió de letra en letra. Deletreó algo que nos dejó heladas. Deletreó mi nombre. Carolina. Todas se echaron a reír nerviosas.
Pensaron que alguien estaba bromeando. Pero yo no estaba moviendo el puntero. Te lo juro. Yo sentía la fuerza con la que se deslizaba bajo mis dedos. No era yo. Daniela preguntó quién eres. El puntero se movió de nuevo. Deletreó lo que buscas. No entendíamos. Preguntamos qué significa eso. Y entonces el puntero comenzó a moverse frenéticamente por todo el tablero, sin detenerse en ninguna letra. Las velas comenzaron a parpadear. Una de las chicas, Patricia, gritó asustada y quitó las manos del puntero. Todas hicimos lo mismo. Y en ese momento, una de las velas se apagó sola. Encendimos las luces de inmediato. Todas estábamos temblando. Decidimos terminar la sesión. Pero nadie dijo adiós. Sé que se supone que debes cerrar la sesión diciendo adiós en el tablero. Pero todas estábamos demasiado asustadas y solo queríamos irnos. Esa noche, cuando llegué a mi casa, comencé a sentir que algo no estaba bien. Sentía una presencia. Como si alguien me observara todo el tiempo. Intenté dormir pero no podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía una figura oscura parada al pie de mi cama. Abrí los ojos y no había nada. Pero lo sentía. Sabía que estaba ahí. Los días siguientes fueron peores. Comenzaron a pasar cosas extrañas. Objetos que se caían solos. Puertas que se cerraban de golpe. Escuchaba susurros en mi habitación. Y todas las noches, a las 3 de la madrugada, me despertaba porque sentía que alguien me tocaba el hombro. Pero cuando me giraba, no había nadie. Busqué ayuda. Fui con un sacerdote. Le conté lo que había pasado y le pedí que bendijera mi casa. Él vino y realizó una oración. Me dijo que debía tener fe y que todo estaría bien. Pero no funcionó. Las cosas empeoraron. Hace una semana, encontré algo en mi habitación que me aterró. Cuando desperté una mañana, vi que en el espejo de mi tocador había algo escrito. Escrito con lo que parecía ser condensación, como cuando el vapor empaña un espejo. Pero yo no había tomado una ducha caliente. Las letras decían "ya te encontré". Borré el mensaje desesperada. Pero al día siguiente apareció otro. Este decía "pronto estarás conmigo". Laura, tengo miedo. Siento que algo me persigue y no sé cómo detenerlo. He investigado en internet y todos dicen que cuando abres una sesión de Ouija y no la cierras correctamente, puedes dejar una puerta abierta para que algo entre. Creo que eso fue lo que hice. Dejé entrar algo a mi vida. Y ahora no sé cómo sacarlo. Anoche fue lo peor. Me desperté a las 3 de la madrugada como siempre. Pero esta vez fue diferente. Sentí un peso sobre mi pecho. No podía moverme. No podía gritar. Y entonces lo vi. Una figura oscura, sin rostro, inclinada sobre mí. Podía sentir su aliento frío en mi cara. Intenté luchar pero estaba paralizada. Y escuché una voz rasposa y profunda que dijo "te he estado esperando". Después de lo que pareció una eternidad, pude moverme de nuevo. La figura desapareció. Encendí todas las luces de la casa y no volví a dormir. Laura, si me pasa algo, si desaparezco o me encuentran muerta, por favor dile a todos que no jueguen con esas cosas. No usen tableros o Ouija. No abran puertas que no pueden cerrar. Hay cosas en este mundo que no entendemos. Cosas que no deberían ser invocadas. Y yo cometí ese error. Ahora voy a pagar por ello. Ese fue el último mensaje que Carolina envió. 2 días después, el 16 de octubre, su compañera de departamento llegó a casa y encontró la puerta de la habitación de Carolina abierta. La habitación estaba destrozada. Muebles volcados. Ropa tirada por todas partes. Las paredes tenían marcas de arañazos profundos. Pero Carolina no estaba. Nunca la encontraron. La policía investigó pero no hallaron pistas. Sus amigas que participaron en la sesión de Ouija fueron interrogadas. Todas admitieron lo que habían hecho, pero ninguna pudo explicar la desaparición de Carolina. El caso sigue sin resolverse. Y desde entonces, 2 de las chicas que estuvieron en esa sesión han reportado experiencias similares. Susurros, sombras, mensajes extraños. Algunas personas creen que lo que Carolina invocó esa noche todavía está suelto. Y que está buscando a las demás. La tercera y última historia es quizás la más perturbadora de todas. Nos llega de un hombre conocido solamente como Gabriel. No tenemos su apellido. No sabemos de qué ciudad era exactamente. Lo único que sabemos es que el 5 de noviembre de 2023,
Gabriel llamó a un programa de radio nocturno en vivo que se transmitía por internet. El programa se llamaba Confesiones de Medianoche y en él, los oyentes podían llamar anónimamente para compartir sus secretos más oscuros. El presentador, Sebastián Torres, quedó tan impactado por lo que Gabriel contó que decidió grabar la llamada. Esa grabación se volvió viral días después de que Gabriel desapareciera. Esta es la transcripción completa de esa llamada. Gabriel, estás al aire. Bienvenido a Confesiones de Medianoche. ¿Qué tienes para compartir con nosotros esta noche? Hola Sebastián. Gracias por atenderme. No tengo mucho tiempo. Necesito contar esto antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde? ¿A qué te refieres, Gabriel? Verás, hace 6 meses hice algo terrible. Algo que no puedo deshacer. Y ahora estoy pagando las consecuencias. Está bien, Gabriel. Estás en un espacio seguro. Cuéntanos qué pasó. Trabajaba como guardia de seguridad nocturno en un museo de historia natural. Era un trabajo tranquilo. La mayoría de las noches no pasaba nada. Solo caminaba por los pasillos vacíos, revisaba que todo estuviera en orden y listo. Pero una noche, en mayo, encontré algo que no debí tocar. Era cerca de las 2 de la madrugada. Estaba haciendo mi ronda habitual cuando noté que la puerta del sótano estaba entreabierta. Esa puerta siempre permanecía cerrada con llave. Solo el director del museo tenía acceso. Me pareció extraño. Bajé a revisar. El sótano era donde guardaban las piezas que no estaban en exhibición. Artefactos antiguos, fósiles, objetos históricos. Había estanterías llenas de cajas etiquetadas. Caminé entre ellas buscando algo fuera de lugar. Y entonces vi una caja en el suelo. Era de madera oscura, tallada con símbolos extraños que no reconocí. No tenía etiqueta. Parecía muy antigua. Sentí curiosidad. Sé que no debía haberla abierto. Sé que era parte de la colección del museo y yo no tenía autorización. Pero algo me atraía hacia esa caja. Era como si me llamara. Abrí la caja. Dentro había un objeto envuelto en tela roja. Lo desenvolví con cuidado. Era una máscara. Una máscara de cerámica pintada de negro con detalles en rojo. Tenía cuernos pequeños y una expresión retorcida, como una mezcla entre risa y dolor. Era hermosa de una manera perturbadora. Había una nota dentro de la caja. Estaba escrita a mano en español antiguo. Logré entender algunas palabras. Decía algo sobre no usar la máscara. Sobre que quien se la pusiera quedaría maldito. Pensé que era solo superstición. Una leyenda para asustar. Así que hice algo estúpido. Me puse la máscara. Solo por un momento. Solo para ver cómo se sentía. En el instante en que la máscara tocó mi rostro, sentí algo helado recorrer mi cuerpo. Escuché voces. Muchas voces hablando al mismo tiempo en un idioma que no conocía. Sentí un dolor agudo en la cabeza. Me quité la máscara de inmediato y la guardé de nuevo en la caja. Cerré todo y salí del sótano. Intenté olvidarlo. Pero esa misma noche, cuando llegué a mi casa, comencé a tener visiones. Cerraba los ojos y veía escenas horribles. Sacrificios. Rituales sangrientos. Personas gritando. Y siempre, en el centro de todo, estaba esa máscara. Me desperté varias veces esa noche empapado en sudor. Sentía que algo había cambiado en mí. Algo oscuro. Los días siguientes fueron una pesadilla. Comencé a tener pensamientos que no eran míos. Impulsos violentos. Sentía rabia sin razón. Quería lastimar a las personas a mi alrededor. Pero no era yo. Era como si algo más controlara mi mente. Busqué información sobre la máscara. Investigué en archivos del museo. Descubrí que esa máscara había sido encontrada en una excavación en Centroamérica en los años 60. Pertenecía a una cultura antigua que practicaba rituales oscuros. Se decía que la máscara era usada por un sacerdote que realizaba sacrificios humanos. Y que su espíritu quedó atrapado en ella. Intenté volver al museo para devolver la máscara a su lugar. Pero cuando llegué, la caja había desaparecido. Pregunté a mis compañeros y al director. Nadie sabía nada sobre esa caja. Era como si nunca hubiera existido. Pero yo la vi. Yo la toqué. Yo me puse esa maldita máscara. Y ahora estoy pagando el precio. Sebastián, cada noche veo esa máscara en mis sueños. Y cada noche, me habla. Me dice que le pertenezco. Que hice un pacto cuando me la puse. Que pronto vendré por mí.
He intentado todo. Fui con sacerdotes, con curanderos, con cualquier persona que pudiera ayudarme. Pero nada funciona. Siento que cada día pierdo más de mí mismo. Que esa cosa está tomando control. Y tengo miedo de lo que pueda hacer. Gabriel, lo que estás describiendo suena muy serio. ¿Has buscado ayuda médica? ¿Hablado con un profesional? Esto va más allá de la medicina, Sebastián. Esto es algo que no puedes curar con pastillas. Yo sé lo que hice. Yo desperté algo. Y ahora debo enfrentar las consecuencias. Solo quería que alguien supiera la verdad. Que si me pasa algo, si hago algo terrible, que sepan que no fui realmente yo. Que fue esa maldita máscara. Fue ese espíritu. Gabriel, quédate en la línea. Vamos a ayudarte. Vamos a... Ya es muy tarde, Sebastián. Puedo sentirlo. Está aquí conmigo ahora mismo. Puedo verlo en el espejo detrás de mí. Esa figura con la máscara. Me está mirando. Viene por mí. Adiós, Sebastián. No uses la máscara. Nunca. La línea se cortó. Sebastián intentó rastrear la llamada, pero fue imposible. Gabriel había usado algún método para ocultar su ubicación. Días después, la policía recibió reportes de un hombre que había sido encontrado en su departamento en estado catatónico. No respondía a estímulos. Tenía los ojos abiertos pero vacíos. Y en su rostro, había marcas profundas, como si algo hubiera sido presionado contra su piel con fuerza. Marcas que coincidían con la forma de una máscara. Ese hombre fue identificado como Gabriel Cortés, de 36 años. Pero Gabriel no era realmente él. Su mente estaba vacía. Los médicos no encontraron explicación. Su cuerpo estaba vivo, pero su conciencia había desaparecido. Fue internado en una institución psiquiátrica donde permanece hasta el día de hoy. Nunca ha vuelto a hablar. Nunca ha mostrado signos de reconocimiento. Es solo un cascarón vacío. Algunos creen que lo que sea que habitaba en esa máscara, ahora habita en él. Y que Gabriel, el verdadero Gabriel, ya no existe. Estas son las 3 historias. 3 personas que compartieron sus experiencias y luego desaparecieron. Martín Echevarría, que entró en una estancia maldita. Carolina Méndez, que abrió una puerta que no debió abrir. Y Gabriel Cortés, que se puso una máscara antigua y perdió su alma. ¿Qué les pasó realmente? ¿Fueron víctimas de fuerzas sobrenaturales o simplemente de coincidencias trágicas? Nunca lo sabremos con certeza. Pero hay algo perturbador en el hecho de que los 3 desaparecieron poco después de contar sus historias. Como si hablar de ello hubiera sellado su destino. Como si algunas cosas no debieran ser compartidas. Porque al contarlas, les das poder. Las haces reales. Y tal vez, solo tal vez, al escuchar estas historias, tú también has abierto una puerta. Una puerta que quizás no puedas cerrar. Gracias por acompañarnos en este recorrido por lo inexplicable. Hasta la próxima. Si es que hay una próxima vez.